¿Te sientes bien? ¿Sientes que Dios está contigo? ¿Sientes que lo que estás haciendo, como lo estás haciendo, es agradable ante los ojos de Dios? ¿Está Dios de acuerdo con los planes que tienes? ¿Con la vida que estás llevando? ¿Con la vida de oración que estás practicando como cristiano? ¿Sientes que el Espíritu de Dios te da testimonio a tu espíritu que la vida que estás practicando en la iglesia es la que Dios quiere que tú vivas? Para esto se necesita ser sincero con uno mismo. No te engañes. No cometas ese error. No lo hagas. Quiero invitarte a que abras tu Biblia en Efesios capítulo 5, desde el verso 14, 15, 16, 17, 18. Yo me gozo cuando leo estos pasajes, porque veo a un hombre preocupado por la iglesia. Si tú tienes un hombre de Dios, un pastor de Dios, un predicador de Dios, una predicadora de Dios, que te hable las cosas como son, que te hable con la verdad bíblica, sin esconder ni tapar tu pecado, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Si tienes un hombre que tenga la valentía de hablarte la verdad, de no pasarle paños tibios al pecado, de no decirte que estás bien cuando él sabe que tú estás mal. Si tú tienes un hombre de Dios enfrente de ti, valóralo. No menosprecies esa palabra. El apóstol Pablo era de esos hombres que amaban las almas, que amaba la iglesia de Cristo y que hablaba la verdad sin quitarle ni agregarle. Escuche lo que dice el apóstol Pablo en este pasaje, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes. Atento a esa palabra. Le está hablando a un cristiano dormido en la iglesia. ¿Cómo está tu condición espiritual delante de la presencia de Dios? Yo no vine ahora para ponerte el dedo. Por eso el tema es: sé sincero contigo mismo. Eres tú el responsable de aplicarte la palabra. Mi deber es predicarla, pero el deber tuyo es aplicártelo a tu vida. Yo no te puedo agarrar del cuello para que seas cristiano. Eso dependerá de ti. Entonces la Biblia dice, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes. Si tú sientes que esta palabra es para ti, vamos, despiértate inmediatamente. No continúes en ese estilo de vida. Dale gracias a Dios que Dios se te está cruzando en el camino. Dale gracias a Dios por su palabra que te está hablando. Son cientos y miles de cristianos que están dormidos en los templos de nuestros días, muertos, como lo dice a continuación. Y levántate, dice, de los muertos y te alumbrará Jesucristo. No solamente hay una reprensión, un llamado de parte de Dios por la boca de Pablo a los que están dormidos y a los que están muertos, sino que hay una promesa. Y bendito sea Dios, hermanos. Bendito sea Dios, que Dios no solamente señala el mal, sino que también te da la medicina para el mal que tú tienes. Te da la salida. Hay esperanza para tu vida. Tú que estás sentado en las sillas, en las bancas de la iglesia y que no sientes nada y que hace tiempo tu relación con Dios ha tenido una decadencia. Vas en bajada y tú eres consciente de lo que estoy diciendo. Por eso te digo hoy, ¿cómo necesitamos la iglesia aprender a ser sinceros con nosotros mismos? Las iglesias se han llenado de gente llena de hipocresía, llena de falsedad.
que no son lo que parecen ser. Gente que habla en lengua en el templo y son chismosos en la casa. Eso no puede continuar así. Gente que parece que ama a todo el mundo, pero conserva raíces de amargura, resentimientos, odios. Todas esas cosas no pueden continuar en tu vida. Examínate y deja que el Espíritu Santo de Dios hoy te ayude a superar ese estilo de vida. Dios quiere hacer un milagro en tu corazón. Dios quiere hacer un cambio radical en tu vida. Dios quiere revelarse a tu vida. Deja que Él trate contigo. Deja de estarte resistiendo a la voluntad de Dios. Tú sabes que hace tiempo Dios te viene hablando de muchas maneras. Porque cuando uno empieza a andar mal, hermano, hasta los hombres del mundo, la gente del mundo le dice a uno: yo noto que no eres el mismo. Siento que has cambiado. Se te ve diferente, hablas diferente, actúas diferente. Algo está pasando contigo, porque cuando Dios anda con un ser humano, también se puede reflejar la gloria de Dios en esa persona. Pero cuando Dios deja de ser el centro de nuestras vidas, también se empieza a notar en nuestra conducta, en nuestra manera de pensar, de hablar, de proceder. Y la gente no es ignorante, se da cuenta también. Por eso yo te hago el llamado, no solo para ustedes, también para mí. Aprendamos a ser sinceros con nosotros mismos. Es mejor reconocer cuando estamos mal. Es mejor reconocer cuando nuestra condición espiritual ha tenido un descuido. ¿Quieres restaurarte? Ese es el camino que tienes que seguir. Y escucha lo que dice el apóstol Pablo, escribiendo esta carta a los hermanos de Éfeso. Después de que le dice: por lo cual, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Atento a lo que dice el verso 15, que eso es de vital importancia, porque encaja muy bien con el tema que estamos tocando en este día. Dice Pablo: mirad, pues, con diligencia, ¿cómo andéis? No como necios, sino como sabios. ¿Qué palabra más oportuna para la iglesia de Cristo de nuestros días? ¿Sabe lo que está haciendo Dios a través de su palabra? Invitándonos, no a que te fijes en los defectos de tus hermanos, no a que vayas a la iglesia a ver quién anda bien y quién anda mal, no a que vivas velando la casa de tu vecino. Te está invitando a que te mires a ti mismo y que lo hagas con diligencia. No podemos esperar. Esto no se puede posponer. Esto no se puede dejar para mañana. Se tiene que resolver hoy. Porque nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir por su iglesia. Y si Él te encuentra que estás teniendo cosas que a Él no le agradan en el corazón, que no se las has entregado todavía, o estás llevando una doble vida, viviendo, estando en la iglesia, pero viviendo en pecado, ten mucho cuidado. Por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia, y hoy nos dice a nosotros: mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿Cómo te sientes en este momento mientras escuchas esta palabra? Dile al Espíritu Santo, dile a Dios, ¿cómo te sientes delante de Él? Sé sincero contigo mismo. ¿Cómo te sientes? ¿No te das cuenta que hace tiempo dejaste de orar? ¿Dejaste de ayunar? ¿Dejaste de estudiar la palabra con responsabilidad? ¿Dejaste de amar a Dios como lo amabas antes? ¿Te acuerdas el día que te convertiste? ¿Que eras el primero en llegar al templo?
que eras una persona que daba frutos de un verdadero cristiano, cristiana, que se miraba la gloria y la gracia de Dios en tu vida, en todo lo que hacías. ¿Qué ha pasado? ¿No te das cuenta que has caído en un descuido espiritual y Satanás te ha ido ganando terreno poco a poco y que ya no eres el mismo que eras antes? Recuerda por un momento cómo le servías a Dios y cómo le estás sirviendo hoy mismo. Por eso Pablo dice, mirad pues con diligencia, esto es con prontitud. Es algo que no lo podemos dejar esperar. Esto hay que hacerlo con la ligereza mayor posible. Hay que actuar. No nos podemos quedar de brazos cruzados. No podemos continuar escuchando mensaje viene y mensaje va y seguir llevando el mismo estilo de vida. No podemos seguir visitando la iglesia sin un cambio radical en nuestras vidas. Tienes que alejarte de todo lo que le desagrada a Dios. La iglesia de nuestros días debe de estar preparada, no preparándose, preparada para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso a mí me maravilla cuando yo veo la preocupación del apóstol Pablo por el pueblo de Dios. Mirad pues con diligencia cómo andéis. A mí me encanta que la palabra de Dios me confronte, que me invite a verme a mí mismo y no a estar viendo a los demás. Hay gente que desperdicia su vida cristiana viendo los defectos de los demás y nunca se han detenido a ser sinceros consigo mismo, a verse cómo están delante de la presencia de Dios. Porque es muy fácil ver los defectos ajenos, pero es muy difícil ver los de uno. Somos más rápidos para criticar a los demás, pero nunca nos gusta juzgarnos a nosotros mismos. Y si queremos cambiar al mundo, si queremos ver la iglesia viviendo en santidad, si queremos ver hombres y mujeres en los altares orando delante de la presencia de Dios, si queremos ver una iglesia llena del Espíritu Santo, te tengo buenas noticias. Tú tienes que ser el primero. Deja de estarle exigiendo a los demás lo que tú no vives. Deja de estarle pidiendo a los demás que hagan lo que tú no estás haciendo. Predica con tu ejemplo y serás efectivo. Ayudaremos más a la iglesia de Cristo. La iglesia está careciendo de buenos ejemplos, de hombres que brillen, de hombres que ardan en los altares, de hombres de buen testimonio. Por eso yo hoy quiero invitar a la iglesia que seamos sinceros con nosotros. La condición de la iglesia de nuestros días no está bien delante de la presencia de Dios. A una de las 7 iglesias del Apocalipsis, el Señor le dice: tienes nombre de que vives, pero estás muerta. ¿Qué le diría el Señor a la iglesia de nuestros días? Hoy estamos siendo representados por la iglesia de la Odisea, la iglesia tibia, la iglesia indiferente, la iglesia ególatra, la iglesia materialista, la iglesia que sacó a Cristo de sus templos y lo tienen en la puerta tocando. Apocalipsis 3:20 dice: aquí estoy a la puerta y llamo. ¿Por qué Jesús está en la puerta? Porque hace tiempo lo sacamos de nuestros templos. Por eso es que uno llega a las iglesias hoy en día y lo que usted siente es un vacío espiritual, opresión. No hay presencia bendita de Dios. Pero para que esto se arregle, necesitamos que la iglesia sea sincera consigo mismo, que reflexionemos con responsabilidad. El tiempo se nos acaba. Aprovecha la oportunidad que Dios te ha dado. Por eso Pablo, repito, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. Date un tiempito en este momento a reflexionar. Recapacita, llama a tu familia, reúnelos en la casa, en un cuarto, en la sala, donde te sientas más cómodo. Habla con ellos.
y averigüen cómo andan delante de Dios. Esta palabra debería de estar siendo aplicada no solamente a la iglesia, sino también a los predicadores, a los pastores, a los evangelistas, a los maestros de la palabra. Porque son cientos de predicadores de hoy en día que le exigen al pueblo lo que ellos no viven. Le están pidiendo al pueblo que oren y ellos no oran. Que el pueblo sea santo y ellos no viven en santidad. Que se aparten del pecado y ellos están viviendo doble vida. Basta ya. Necesitamos una iglesia diferente. Una iglesia que cause un impacto en el mundo. Una iglesia que marque la diferencia. Una iglesia que se distinga en un mundo caído. En un mundo apartado de Dios. Eso es lo que necesitamos. Jesucristo lo dijo de una manera muy clara. Están en el mundo, pero no son del mundo. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y luego dice aquí en el verso 16, escúchelo, aprovechando bien el tiempo. Esa palabra es clave. Sé sincero contigo mismo. ¿No te das cuenta que has pasado 2, 3, 4, 5 horas en el celular y no has abierto las escrituras? Tú sabes que lo que estoy diciendo ahora es una verdad que lamentablemente está ocurriendo no solamente en el mundo, en la gente que no tiene a Dios, sino dentro de las iglesias evangélicas. Hay una crisis, hay un desconocimiento bíblico. La gente vive metidos en las redes sociales. Si lo vas a hacer, hazlo para edificación, pero no lo hagas para estar chismoseando, desperdiciando el tiempo, viendo pornografía, degradando tu vida espiritual, poniéndole me gusta a videos que son de doble sentido. Deja de estar tirando indirectas en las redes sociales. Lo que no puedes decir de frente lo estás tratando de poner en las redes sociales. Para ese jueguito. Aquí dice la Biblia, mirad pues, aprovechando bien el tiempo. Si hay algo que la iglesia tiene que aprender es aprovechar bien el tiempo. Estamos desperdiciando nuestra vida cristiana. Estamos desperdiciando la oportunidad que Dios nos ha dado. Siéntete dichoso si Dios te ha llamado a que le sirvas. Si estás en un templo, en una iglesia sirviendo a Dios. Deja de estar amenazando que ya no vas a volver, que ya te vas a ir al mundo nuevamente. Deja toda esa niñería espiritual. Aprende a aprovechar bien el tiempo. En lugar de pasar 3 horas en las redes sociales viendo basura del diablo, ponte de rodillas 3 horas y te levantarás como mujer y hombre de Dios, lleno del poder de Dios. Habrá un cambio, habrá un avivamiento el día que la iglesia despierte. La iglesia de nuestros días necesita un despertar espiritual verdadero y genuino. Estamos en una crisis espiritual alarmante en nuestros días. Yo como pastor estoy sumamente preocupado y estoy tratando de usar estos medios para predicar este bendito evangelio y llevarle un mensaje a la iglesia de Cristo. Escuche por favor atentamente. Y lo dice aquí la Biblia, aprovechando bien el tiempo, y lo dice claramente, porque los días son malos. Después no digas que Dios no te habló, que Dios no te avisó de lo que venía. Este tiempo no se puede desperdiciar, hermanitos. Es tiempo de volvernos a nuestros templos, a nuestros altares, a derramar lágrimas, a levantar grupos de intercesión. La mayoría de las iglesias no está orando. La mayoría de las iglesias está totalmente apagada espiritualmente. Son cementerios espirituales los que hay hoy. Recuerdo hace unos 30 años atrás que cuando la gente entraba a un templo, al nomás poner el pie en la puerta del templo, sentía la presencia de Dios. Allí habían milagros, bautismos del Espíritu Santo, liberación. Los demonios salían, la gente entraba atada por legiones demoníacas, gente alcoholizada en drogas,
en prostitución, en toda clase de pecado, pero cuando llegaban a la iglesia había tanta unción y tanto poder de Dios que la gente era libre. Y hoy usted no tiene que ir a buscar a los drogadictos ni a los borrachos. Los atados están dentro de la iglesia aplaudiendo y cantando y predicando. Hoy se convierte uno de la farándula y mañana lo tenemos predicando en los altares. Ni ha conocido a Dios todavía, porque nos interesa más la ofrenda o el dinero que aportan que la salvación de las almas. Tenemos que ser más serios en este bendito camino. Alguien tiene que hacer despertar la iglesia. Alguien tiene que decir estas verdades. Por eso es que lamentablemente, cuando se convierte uno de esos famosos, no cambia de vida. Y en pocos tiempos vuelve a estar en el pecado y en el mundo. Por la irresponsabilidad de nosotros en la iglesia. Porque no sacamos tiempo para enseñarles la palabra de Dios, para adoctrinarlos correctamente y dejarlos que conozcan a Dios primero, que dé frutos de arrepentimiento, frutos de un verdadero cristiano. Tu fama no te puede llevar a un altar, no. En el altar tienen que haber hombres santos, llamados por Dios, dirigidos por Dios. El apóstol Pablo, después de su encuentro con Cristo yendo camino a Damasco, nadie lo puso de la noche a la mañana a ser misionero. No, estuvo muchos años en la iglesia de Antioquía hasta que habló el Espíritu Santo y dijo: apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra que yo los he llamado. Ese es el orden que tenemos que seguir, el orden bíblico. Invitemos a la gente a conocer a Dios. Pablo se encontró con Cristo y ese día empezó un ayuno de 3 días sin entregar. Hoy los evangélicos están en la iglesia y llevan años sin hacer un solo ayuno. En esta bendita hora, le invito a que aprendamos a ser sinceros con nosotros mismos. Las cosas no están bien. No están bien. Dios no está agradado de la forma en que estamos haciendo las cosas.